¿Ahora sí? Ya se ve, doctora. Muy bien. Entonces, nuevamente recalcar que el diagnóstico es clínico y la gasometría arterial es para ver el grado de compensación y recalcar que generalmente los casos de alcalosis respiratoria no son graves, ¿ya? No, mm, generalmente no tiene que ver con que haya peligro la vida del paciente o que peligre la vida del paciente. Y hay un tratamiento que si se hace de forma adecuada y se ve también en qué paciente puede funcionar muy bien, que es aplicando una bolsa de papel, colocando una bolsa de papel para que la persona respire y como está eliminando grandes cantidades de dióxido de carbono, entonces otra vez vuelve a ingresar ese dióxido de carbono que se está perdiendo, ¿ya? Esa es. Lo que no sé si han visto en películas a las personas que están en los aviones, ¿sí? Porque cuando uno está asustado y se pone histérico, casi toditos se ponen histéricos, ¿no ves? Ansioso. Sí, entonces eso. Ya, que respire en la bolsa de papel. De papel, de papel. ¿No? No plástica y tampoco amarrarla. ¿Ya? Bueno, entonces el tratamiento se va a centrar en la enfermedad subyacente. Si se tratara, por ejemplo, de un asma bronquial no grave, entonces con unos broncodilatadores funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo, el salbuterol, ¿no? Un broncodilatador. Lo que les decía, la alcalosis respiratoria no amenaza la vida del paciente, de manera que no es necesario implementar intervenciones así bruscas, ¿no? Esperar que el organismo empiece a hacer su... Pero nosotros podríamos ayudarle un poquito con este circuito de respiración, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta bien en qué personas hay que hacer, ¿ya? Ok. A ver, veamos el caso clínico. Hombre de 25 años de edad que fue ingresado en el hospital con una crisis asmática. No dice que ha sido grave, ¿no? El flujo expiratorio máximo quedó determinado en el 75% del óptimo. Los valores de gases en sangre fueron la presión de oxígeno 70 milímetros de mercurio, la presión parcial de dióxido de carbono 30 y el pH 750. Este paciente fue tratado con salbutamol nebulizado, un estimulante beta-adrenérgico, que es un broncodilatador, y se obtuvo una buena recuperación del paciente. Entonces, tal vez, fíjense, no se le dio el tiempo adecuado para que el organismo vaya a hacer la compensación, porque la compensación es renal. Aquí no nos da dato, ¿no? Del bicarbonato. Ahí nos falta, ¿no? Y tampoco nos da dato de él. ¿Qué nos falta? ¿Qué dato nos falta? Saturación de oxígeno, creo que no hay no otra. Ujú, pero hay otro también que... Ah, no, nos dio aquí. Pensé que no estaba el dato del pH. Aquí nos faltaría bicarbonato, pero nosotros podemos ponerle, ¿ya? Bicarbonato 25 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué podríamos decir? Alcalosis Eh, respiratoria descompensada. Eso, ¿no? O no compensada o descompensada. Muy bien. Eso. Ya lo agarraron el hilo, pero bien. Qué bueno. Entonces, además que en sus guías están bien los casos clínicos, ya como le dije, aplicado yo fórmulas antes para ponerle los datos, por eso también me tardé, pero están bien los casos que hay que hacerlos bien y eso también les va a ayudar mucho a la hora de dar su examen, ¿ya? Y como ustedes me van a hacer otros 4 casos clínicos para presentarme, y van a hacer sus temas, sus resúmenes. Eso va a ayudar, aparte del examen, que va a coadyuvar a su examen, también van a ganarse puntos extra, ¿ya? Háganlo bien hechito para que tengan sus puntos extra. Ok, eso. Este es como un resumen, ¿no? Si nosotros medimos una gasometría arterial y nos dan dos datos, el pH que está menor a 7,35 y un pH mayor a 7,45.
Si no da menor a 7,35 decimos que se trata de una acidosis. Si el pH es mayor a 7,45 alcalosis. Vemos el componente, que es el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, y nos indica que está aumentada por encima de 45 milímetros de mercurio. Decimos que es una acidosis de tipo respiratorio. El pH está elevado, 7,45, mayor a 7,45, y el dióxido de carbono está disminuido, menor a 35 milímetros de mercurio. Decimos que es una alcalosis de tipo respiratorio. Entonces, pero ya saben, ¿no? Sí o sí, aquí en la clínica es la importante, ¿ya? No se van a olvidar de eso. Esto es para ver las causas las más generales, ¿no? La acidosis puede ser por un shock, bronconeumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades circulatorias donde no haya un buen intercambio gaseoso, etc. El alcalosis por una hiperventilación histérica, una persona ansiosa, ¿no? Una persona... cuando ustedes pasan a dar su examen oral, se ponen así, ¿no? Hiperventilación mecánica inadecuada y aumento de la presión intracraneal, alcalosis, ¿no? De tipo respiratorio, acidosis de tipo respiratorio. En esta diapositiva vemos casi todas las causas que conducen a los trastornos primarios. A ver, recapitulando, en la acidosis metabólica, las causas que conducen a una acidosis metabólica pueden ser una diabetes mellitus mal compensada o descompensada o no tratada adecuadamente, ¿no? La cetoacidosis es una forma de acidosis metabólica, ¿ya? ¿Por qué decimos una forma? Porque más amplio, ¿no? La acidosis metabólica puede ser producida no solamente por esos ácidos fijos como el beta-hidroxibutirato, acetoacetato, sino otras causas pueden conducir. En cambio, la cetoacidosis por diabetes mellitus es un aumento de esa producción de esos cuerpos cetónicos, ¿ya? Puede ser también por una acidosis láctica en un ejercicio intenso, falla renal donde mm, no hay eliminación adecuada de ácido inorgánico, una diarrea aguda donde se pierda bicarbonato, drenaje quirúrgico del intestino con pérdida también de bicarbonato, pérdida renal de bicarbonato en acidosis tubular renal de tipo 2. Esta es una forma rara, y alteración en la expresión de hidrógeno, que también es raro. Entonces, estas son las causas que pueden conducir a una acidosis metabólica. El ayuno prolongado también, con producción de cuerpos cetónicos, etc. La acidosis respiratoria eh, puede ser causada, estas son las causas, por una enfermedad obstructiva, enfermedad crónica obstructiva de las vías aéreas, asma aguda, severa o grave, una parada cardíaca, depresión del centro respiratorio por la utilización de drogas como los opiáceos. A ver, un opiáceo que se acuerde del opio que lo utilizan los drogadictos que se inyectan. ¿Nada? ¿No? Fentanilo. También, pero hay otro. Metafetamina. Las Morfina. anfetaminas, dices. Ya, Ya, es LSD. un opiáceo, la morfina, otro. Para el dolor a veces, ¿no? Se colocan cuando los dolores son muy intensos. Otro. Morfina. La, el opio, ¿no? Que lo utilizan en Asia creo que más utiliza. Y hay otro, es que el nombre ahora no. El fentanilo creo que es, ¿no? Sí, también. Ese es sintético, ¿no? ¿La heroína, doctora? La heroína, exactamente, la heroína, la heroína. ¿Mm? Ok.
Ahora, en pacientes con debilidad de los músculos respiratorios, deformidades torácicas y obstrucción de la vía aérea. Un accidente, por ejemplo, que conduzca a una depresión o compresión de la vía de la caja torácica. La alcalosis metabólica, ya sea por vómitos, ya estamos hablando de vómitos del jugo gástrico, ¿no? Que se pierde iones de hidrógeno. Aspiración nasogástrica con pérdida de iones de hidrógeno también. La hipopotasemia primaria puede conducir a una alcalosis metabólica o al revés, la alcalosis metabólica conducir a una hipopotasemia también, ¿ya? Y la administración intravenosa de bicarbonato después de una parada cardíaca. Esto hay que tomar en cuenta que en la acidosis metabólica se podría utilizar, como el bicarbonato está bajo, se podría administrar vía intravenosa bicarbonato siempre y cuando el bicarbonato esté por debajo del 7,1. En otras palabras, cuando realmente existe un riesgo en la vida del paciente. Después de eso no se aconseja porque podemos llevar a otro trastorno. ¿Ya? ¿Está bien? La alcalosis respiratoria es dada porque existe un aumento en la ventilación pulmonar, entonces en la hiperventilación, ya sea ansiedad, fiebre, enfermedades pulmonares asociadas con hiperventilación, envenenamiento por salicilatos, anemia o simplemente por en estos pacientes histéricos, ansiosos, que no se controlan. ¿Ya? Es recapitulando lo que hemos visto anteriormente. Ahora, la compensación acá también, ¿no? En una acidosis metabólica, que hay el cambio primario era reducción de la concentración plasmática de bicarbonato, y quien compensa son ambos, ¿ya? Ambos. En los metabólicos compensa compensa el pulmón primero, en minutos y horas, pero a largo plazo también lo hace el riñón, ¿ya? En el metabólico. En cambio, en el respiratorio lo hace solo el riñón, ¿ya? Y ahí está, cuando hemos avanzado, está. Entonces usted cuando se le pregunte la compensación, no puede decir solo renal y pulmonar. Con eso no me dijo nada. Tiene que describirlo, ¿ya? Entonces ensayen. Vamos a practicar con el examen, el parcialito que vamos a dar. Ya se van a dar cuenta, ¿ok? Mm, eso. A ver qué más aquí. mm, para que vean en el sentido cuando yo les digo, ¿no? Trastorno primario es un aumento, para la compensación también va en el mismo sentido, ¿no? Si aquí está disminuido, este también tiene que estar disminuido en la compensación. Y así sucesivamente, y eso es importante que se den cuenta, porque ¿qué pasa si el trastorno es una acidosis respiratoria y el bicarbonato, en vez de que esté aumentado, esté en el sentido inverso? ¿A qué podemos llegar o qué podemos deducir? Que se trata de un trastorno mixto o que la muestra ha sido mal tomada. Porque si la clínica me está orientando tanto, el laboratorio puede ser que hubiera sido mal tomado, ¿ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta también. Trastorno mixto no vamos a tocar, eso se lo voy a dejar para cuando ustedes lleguen a hacer emergencia, terapia intensiva, qué sé yo. Y ahí lo van a ver ustedes mejor. Bueno. mm, Aquí igual en esta diapositiva lo único que estamos indicando es reforzando lo que ya hemos visto anteriormente. ¿Ya? Miren, los componentes respiratorio y metabólico del equilibrio ácido-base se ajustan para mantener un pH óptimo en la sangre, ¿no? 735 a 745. ¿Y cuál sería el componente respiratorio? Dióxido de carbono. ¿Cuál es el componente metabólico? Bicarbonato. ¿A qué se ajusta? A la relación 20:1. Cuando por alguna causa, una enfermedad, haya un aumento del dióxido de carbono, entonces, ¿qué hace el bicarbonato? Empieza, después de varias horas o días, empieza a reabsorber bicarbonato para que vaya en el sentido, ¿no ves? Del trastorno. Si hay una disminución en la presión de oxígeno, disminuye, y de dióxido de carbono, ¿no ves? Disminuye la reabsorción de bicarbonato para que vaya en el sentido, ¿ya? En el caso de que el trastorno principal sea metabólico, entonces una disminución del bicarbonato, la resultante va a ser la disminución
en el pH por estimulación del centro respiratorio para aumentar la frecuencia de la ventilación y se elimine el dióxido de carbono. O sea, para que vaya en el sentido, en otras palabras. Lo que dice acá, ¿ya? Lo que está acá. ¿Eh? Si primariamente el bicarbonato estaba disminuido, cualquiera sea de la causa, por ejemplo, puede ser un diabetes mal controlada, donde haya deficiencia de insulina, no haya ingreso de glucosa dentro de la célula y por lo tanto el organismo para mantener el funcionamiento celular empieza a formar cuerpos cetónicos. Entonces hay aumento de ácido, disminución del bicarbonato. A las pocas horas, ¿qué hace el pulmón? Empieza a aumentar su frecuencia, empieza a aumentar la ventilación y elimina dióxido de carbono. Está hiperventilando, en otras palabras, para que vaya en el sentido del trastorno. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el dióxido de carbono es eliminado, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono en el plasma para que vaya en el sentido. Por ello, la hiperventilación, hiperventilan los pacientes con acidosis metabólica. A la inversa, un aumento en la concentración plasmática de bicarbonato lleva a un aumento en el pH y a una disminución de la frecuencia de la ventilación, se retiene dióxido de carbono y el pH vuelve hacia la normalidad. Y acá miren, hasta los libros, a lo mejor se equivoca, aquí hay un dato que no está bien, que es el dióxido, aquí me falta el C, el dióxido de carbono, ¿no? ¿Sí? Pero estamos hablando de los dos componentes, en la presión parcial de dióxido de carbono. Ok, ¿ya? Eso le van a corregir. Ya, este punto es bien importante cuando se interpretan los resultados de medida de las magnitudes del equilibrio ácido-base. Esto, miren qué dice acá. La historia clínica del paciente es el factor más importante para determinar la naturaleza del trastorno. En otras palabras, ¿qué me está indicando aquí? Que la clínica me orienta al trastorno, me orienta al diagnóstico, ¿no? Y las magnitudes bioquímicas que dice aquí, la gasometría arterial, en otras palabras, para cuantificar la gravedad del trastorno o trastorno y el grado de compensación. Entonces, volvemos a recalcar, la clínica nos orienta al trastorno y la gasometría o el laboratorio me orienta al grado de compensación o para verificar la gravedad del trastorno. ¿Ya? Esta la tienen, esta diapositiva, mire, está bien bonita, la tienen en su guía, es del libro de Alan White, y dice, ¿no? A partir de la historia clínica y la exploración física del paciente, consideramos el diagnóstico probable. Entonces, a partir de la clínica, consideramos o hacemos una hipótesis diagnóstica. ¿Se tratará de una acidosis metabólica? ¿Se tratará de una acidosis respiratoria? ¿De una alcalosis respiratoria? ¿Será un trastorno mixto? Ya, solo estamos viendo primarios, ¿ya? Ahora, ¿qué más a partir de eso que hacemos? Solicitamos una gasometría arterial o si nos corresponde, recogemos la muestra, sacamos, ¿no? Sangre arterial. ¿Para qué? ¿Qué hacemos? Un laboratorio, la gasometría arterial. Nos dan los resultados, por eso dice examinamos los resultados para clasificar el trastorno ácido básico primario. Si el pH está disminuido, menor a 7,35 decimos que es una Ácidos. acidosis. Muy bien. Y si el pH está mayor a 7,45, Alcalosis. alcalosis. ¿Qué más nos fijamos? Los otros dos componentes importantes, la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración de bicarbonato. Si el pH está por debajo de 7,35 y el bicarbonato está por debajo de 22, digo que 22.000 equivalentes litros, digo que es una acidosis de tipo metabólica. Y ojo, la causa, ¿no? Si el pH está disminuido y la presión parcial de dióxido de carbono está aumentada, una acidosis de tipo respiratorio. Lo mismo, lo propio para la alcalosis, ¿ya? pH mayor a 7,45,
bicarbonato mayor a 27, alcalosis metabólica. pH mayor a 7,45, presión parcial de dióxido de carbono menor a 35 milímetros de mercurio, alcalosis respiratoria. Nos fijamos bien y en base a estos datos, al otro que no tiene que ver con el trastorno, nos fijamos y decimos, ¿existe compensación? ¿El tiempo fue suficiente para que el organismo compense? ¿Está compensando? ¿En qué nos fijamos? Si inicialmente es el bicarbonato, ¿en quién nos vamos a fijar para su compensación? Del dióxido de carbono. Eso, muy bien. Y si inicialmente el trastorno era pulmonar y el dióxido de carbono estaba elevado, ¿en quién me debo de fijar para la compensación? Bicarbonato. Eso, Bicarbonato. muy bien. Entonces me fijo en el componente que no ha sido empleado para definir el trastorno primario, en el otro componente. Muy bien. Ahora, si la presión parcial de dióxido de carbono y la del bicarbonato o la presión parcial, la concentración de bicarbonato y dióxido de carbono cambian en el mismo sentido, ¿qué decimos? ¿Qué vamos a considerar? El grado Mixto. de compensación. No, van en el mismo sentido, en el mismo sentido. ¿Ya? Si va en el mismo sentido, considerar el grado de compensación. En otras palabras, descompensado, en proceso de compensación o compensado. Si la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato cambian en sentidos opuestos, ahí sí, opuestos, ¿no? Entonces, consideramos un trastorno ácido-base mixto, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que el bicarbonato estaba bajo y el dióxido de carbono en vez de que esté bajo, está aumentado. Entonces, el trastorno será Mixto. mixto. O si no, ¿qué cuidados hay que tener al momento de hacer la gasometría arterial? Que la jeringa no tenga aire. Exactamente. Entonces, podría ser que esa jeringa tenga aire, ¿no? Y por lo tanto me cambie los resultados. No era como yo esperaba. Que la clínica me diga, no, 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 se trata de una acidosis metabólica. Pero hicimos mal o tomaron mal la muestra y aparezca como que es un trastorno mixto o es para confundir más bien. Entonces hay que hacer un buen laboratorio y si el laboratorio le está indicando, repita, ¿no es? Repetir las mediciones en otra muestra o reconsiderar el diagnóstico. Este algoritmo está muy bonito, repásenlo las veces que vean necesario, ¿ya? Porque viene desde cómo vamos a evaluar, desde la clínica, laboratorio, la interpretación del laboratorio y qué sucede en caso de que la clínica no vaya acorde al laboratorio o el laboratorio no vaya acorde a la clínica. A veces es prudente repetir nueva muestra, ¿ya? Si usted cree y considera que realmente el laboratorio no está, entonces errar es humano y puede ser que, no sé, el paciente se movió, el paciente no se dejó, qué sé yo, y no le hubieran tomado una buena muestra. ¿Se entendió? Dudas que tenga porque hasta aquí es el examen, lo demás ya lo han expuesto sus compañeros y compañeras que coadyuva a todo lo que yo avance. La siguiente semana sí tenemos examen de ya, me deben 3 temas, ¿no? Tampones, equilibrio ácido-base y trastorno del equilibrio ácido-base. Lo bueno es que esos 3 temas forman parte de este tema si ustedes quieren verlo así, ¿ya? Así que en compensación ven el equilibrio ácido-base, sí o sí. ¿Dudas que Una, tengan? una pregunta, doctora. ¿Esos tres temas nos va a tomar la siguiente semana o va a tomarlo como tres temas diferentes para examen? No, la próxima semana, es que todo está en relación, la verdad. Usted necesita de base de tampones y equilibrio ácido-base para ver trastorno. O sea, de los tres, en uno, digamos.